La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Qué gusto, seguidores de APAC TV. Estamos listos ya en La Tulpa este martes 6 de julio del 2021 en este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural. Pedimos disculpas, el día de ayer teníamos programado conversar con Luis Ángel Saavedra, pero por razones técnicas no pudimos. Pero estamos ya el día de hoy, martes 6 de julio, para conversar con Luis Ángel Saavedra. Él es director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED. Luis, buenas tardes. En minutos, en segundos, estaremos conversando con Luis. Nos vamos a una ligera pausa comercial y si es que usted, antes de eso, si es que usted tiene opiniones, tiene comentarios, tiene alguna pregunta sobre el tema de derechos humanos, Luis, especialista en esta área, con gusto estará conversando con ustedes, estaremos interactuando a través de APAC TV. Gracias por esas reacciones. Una ligera pausa y ya volvemos. Ahora sí, Luis, buenas tardes, bienvenido a La Tulpa. Buenas tardes y gracias también por la invitación. No, a usted gracias por aceptarnos y por esperarnos desde el día de ayer, Luis. El tiempo sabemos es preciado para todos nosotros. El tema que nos convoca ahora a este espacio, a La Tulpa, un espacio de diálogo intergeneracional e intercultural donde tratamos diversos temas, nos abrigamos, nos arropamos, también debatimos temas con pertinencia cultural, de género, de derechos ambientales. Y este tema de derechos humanos, Luis, es muy álgido ahora en el mundo. Está sucediendo violación a los derechos humanos, violación a la naturaleza. Pero vamos a empezar conversando un poquito. ¿De dónde es Luis? A ver, yo soy de ahí, cerquita de Otavalo. Soy de Tabacundo. Ah, ya, vecinos. Nací en Tabacundo, pero toda mi infancia la pasé en Cayambe. Entonces he estado ahí como cerca, ¿no? ¿Y por qué esto de inmiscuirse, de ligarse, de relacionarse con la defensa de los derechos humanos? A ver, hay varias razones o varios momentos que pasé y que de alguna manera me fueron relacionando con la militancia, tanto política como también luego con la militancia de defensa de derechos humanos. Yo desde la escuela estuve en el Colegio Salesiano en Cayambe y la secundaria también fui a un colegio salesiano y es ahí donde me formé básicamente en el marco de la teología de la liberación. Entonces, estando en este colegio, que se llama San Patricio, ya no existe el colegio, estando en este colegio y con sacerdotes que estaban en el marco de la teología de la liberación, que se dio en los años 70, ¿no? Entonces yo me formé en esa teología y en el colegio asumí como un trabajo apostólico que se llamaba en ese entonces apostolado de fines de semana. Asumí el trabajo en la hospedería campesina de La Tola, en Quito. Entonces la hospedería campesina de La Tola en Quito era un lugar donde iban a dormir la gente indígena, especialmente de Cotopaxi y Chimborazo, que venía a Quito a trabajar en la construcción, a trabajar de estibadores en los mercados, a trabajar en ventas ambulantes, y las noches iban a la hospedería. Entonces yo desde el día viernes en la noche hasta el domingo pasaba en la hospedería y trabajando con los campesinos indígenas que llegaban a Quito y que no tenían techo. Y eso me vinculó a los procesos indígenas, especialmente de Zumbagua, en Cotopaxi, la recuperación de tierras,
Y ya cuando salí del colegio me expulsaron del colegio porque creían que me había radicalizado mucho y me expulsaron estando en sexto curso. Entonces de ahí sí se dio paso ya a una militancia más política, ¿no? ¿Y qué pasó con esa expulsión ahí cuando ya la familia, los papás se enteraron que le expulsaron, los amigos? ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Qué le decían a Luis en ese entonces? No, en mi casa muy contentos que me hayan expulsado, ¿Sí? porque sí, porque eso significaba, el colegio estaba en Quito, ¿no? En Cumbayá. Ujú. El que me haya expulsado significó regresar a la casa, así que estaban Ah, ya. como contentos de eso. Y para terminar sexto curso, porque me expulsaron justo en carnaval de sexto curso, pues me matricularon en el Colegio Sánchez y Cifuentes en Ibarra. Ujú. Entonces fui al colegio para ya con la consigna netamente de graduarme, De no pero al meterse en segundo, problemas, entre de no comillas, ¿no? meterme en problemas. Pero al segundo día que estuve, que asistí al colegio, me pusieron 0,2 en conducta, ¿Por qué? por prevención. Por Entonces, ¿cómo es eso de por prevención? A ver si nos explica un poco, Luis. el director de en ese entonces del colegio, que era el padre Gallardo, que después fue obispo en Guayaquil, me puso eso, 0,2, y me llamó a la dirección y me dijo que era por prevención. Entonces yo le dije que yo no había venido a hacer nada en el colegio, que simplemente quería grabarme y no tenía ninguna otra intención, porque él ya tenía como la hoja de vida de lo que había pasado en En el Quito. colegio, en San Patricio, de mi vinculación con procesos de los campesinos, con procesos de la protesta estudiantil. Entonces, lo que me dijo fue eso, ¿no? Era O por sea, de prevención. una en el Sánchez y Cifuentes, coartado, si a algo conspiraba Luis, ya tenía un 0,2 en conducta. Sí, de entrada. Entonces fue como interesante eso, ¿Y ¿no? se paralizó Luis y se graduó sin ningún inconveniente, sin hacer ninguna travesura extrema? Sí, sí, la intención era grabarme. Entonces, eso es lo que también había acordado en mi casa con mi familia, que iba a grabarme. Y eso fue lo que hice, ¿no? Netamente, únicamente grabarme. ¿Con 20 en conducta? No recuerdo cuánto fue la conducta, pero en la calificación sí fue de 20 En lo académico. en lo académico. Y luego de transcurrido la secundaria, el colegio, ¿siguió los estudios, Luis? ¿En dónde o cuál fue el proceso? No, bueno, hay más, se dio un proceso más de búsqueda de qué es lo que realmente quería. Se suponía que los mejores alumnos de los colegios van a la Politécnica en Quito, porque ahí están los buenos para matemáticas, física y todo Ujú. eso. Así que con esa visión de que los mejores alumnos van para allá, me fui para allá, pero fue un total fracaso. ¿Por Es qué? decir, 0,2 también en conducta o había no, hay fue libertad? 0,2 de todas las materias. Es decir, ¿Por qué, no, Luis? ¿Qué pasó en la no, Politécnica? la Politécnica Nacional, no, simplemente no era mi espacio. Es decir, muy bonitas las materias, muy bonito todo, pero no era mi espacio. Entonces, mi espacio era estar escribiendo, escribir, y no compaginaba con la vida de Politécnica. Así es que me jalé 2 veces el mismo semestre, ¿no? ¿Y qué estaba siguiendo Luis? Recién en el pre-politécnico, Ah, ni ya. siquiera pasé de eso. Y jalado dos. Claro, entonces ya ahí dije, no, 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 esto no está bien, y simplemente abandoné. Me dediqué más a ver qué se hacía, escribir, caminar, recorrer varias partes, fui por Latinoamérica, entonces tuve más de un proceso de búsqueda. Y luego, ya después de unos 3 años, un poco más, decidí volver a la universidad. Así que volví como a los 22 años.
a la universidad y ¿A qué universidad? entré a la católica. Ujú. Y en ese proceso, cuando conversaba Luis que también fue un voluntario y recibía a los indígenas de la Sierra Centro, me imagino también que de aquí del norte del país, de Imbabura, de Pedro Moncayo, de Cayambe, Luis, ¿qué recuerda más, Luis? ¿Cuáles eran los impactos más relevantes que le quedan en la memoria de Luis y para arrancar en esto de la defensa de derechos humanos? No, era más la sensación de que algo no estaba bien, ¿no? De que algo no compaginaba. Eh, en la hospedería teníamos mucha literatura, de muchos análisis, incluso había cómics. Recuerdo una revista que se llamaba La Bala Perdida, y básicamente recuerdo un folleto de La Bala Perdida en donde se hacía referencia a la independencia del Ecuador, al proceso de independencia, y que para el mundo indígena el proceso de la independencia no significó nada. Entonces había mucha literatura de ese estilo que me empezaba a cuestionar las cosas, ¿no? A decir, a ver qué estaba pasando y por qué las cosas estaban como estaban. De pronto con Eh, esa literatura que tenía no cambiaba la situación de los indígenas. Claro, es decir, ahí lo que había, por ejemplo, había los cuadernos del Tercer Mundo, había una revista que se llamaba Tercer Mundo donde se hacían análisis y se hacía análisis, pero básicamente desde la óptica de los evangelios, ¿no? Porque, como le digo, estaba en la órbita de la teología de la Ujú. liberación. Entonces, era como cuestionar el rol de la iglesia y decir, a ver, lo que me enseñaron en Cayambe, en el catecismo, como que no concuerda con lo que me están enseñando acá, que son los mismos curas, ¿no? Claro. Eran los mismos salesianos. Como que las dos cosas no concuerdan, entonces algo no está ¿Pero funcionando qué le bien. enseñaron en Cayambe, Luis? A ver, ¿qué no concordaba? No, el Que catecismo de el siempre, Padre ¿no? Nuestro, el Claro, rosario, asistir a la y el misa, respeto, la la obediencia, obediencia, el status quo, que tal cosa exacto. no hay como tocar, y el miedo a Cuba. Me acuerdo cómo se repartían unas revistas que se llamaban Familia Feliz, en donde se cuestionaba a Cuba, se decía que en Cuba se muere de hambre, que si cae un saco de El arroz en la casa, demonio, son todos los mendigos, o sea, era toda esa propaganda anticubana en el marco de la Alianza para el Progreso que lo hizo Kennedy, claro. ¿no? Ujú. En donde se repartía sémula, trigo y una revista de propaganda. Entonces, esa es mi niñez en Cayambe. Y en Quito, Y frente a eso voy a un espacio en el colegio donde las cosas se ven de otra manera, en donde Cuba empieza a ser un ejemplo, en donde el movimiento indígena estaba en ciernes, pero empezaban a reclamar las cosas, a decir, bueno, ¿qué está pasando? Y yo todavía estaba con 14, 15 años, así que ujú, no podía como entender ideológicamente las cosas o políticamente las cosas, sino que más bien estaba en el marco de entenderlo desde los evangelios, ¿no? Desde la- las propuestas que se daban, y uno decía, bueno, a ver, en este mundo, ¿cuáles son los llamados por el evangelio? ¿No son los directores de los colegios salesianos como el Spellman o cosa? ¿O es la gente campesina con la que trabajan los salesianos como en Zumbawa, ¿no? Entonces eran ese tipo de preguntas las que me venían. ¿y cuál fue la eh, contestación? ¿Hubo alguien que le contestó así para que se radicalice el pensamiento, la ideología? yo creo que tuve un cura que fue un buen maestro, no sé si vivirá todavía. La última vez que lo vi estaba en Morona, Santiago, que se llamó Benito del Vecchio, un Mm, italiano, ya, y el padre Juan Rivadeneira, que fueron como los dos que me guiaron en esa dirección, ¿no? De trabajar más por la gente sin derechos, por la gente pobre, y de identificarme en ese sentido. Luego ya vino un proceso más de reflexión marxista que me llevó ya a convertirme más a acercarme más a la ideología marxista y posteriormente también a rechazar el tema de iglesia, ¿no?
Pero un rechazo, el tema de iglesia, a propósito, se me venía a la mente. ¿De qué año más o menos estamos hablando, Luis, de este proceso de colegio, de escuela? A finales de los años 70, estamos hablando del 78, 79. Imagínense, seguidores de APAC Estamos TV. en la dictadura, ¿no? Exactamente, a eso iba. Un tiempo altamente conflictivo, ¿no? Dictaduras, Latinoamérica, Cuba, ejemplos para una liberación. ¿Qué le decían a Luis y a los sacerdotes que estaban por ese camino de la teología de la liberación, como el señor Proaño también, ¿no? En Riobamba, lo que se dio, las luchas en la Sierra Centro para la repartición de las tierras. ¿Qué le decían? ¿Cómo le tildaban a Luis y a los sacerdotes Claro, que le guiaron? a ver, nosotros vimos de cerca todo el proceso, por ejemplo, de la reunión de obispos en Riobamba que fueron expulsados por los militares, que fueron encarcelados. La masacre de Astra, por ejemplo, cuando fue la masacre de Astra, aquí en Quito estaban como método de amedrentamiento, hicieron varios vuelos los aviones como para decir aquí estamos, y había un cura, padre Novoa, ¿de acuerdo?, que simplemente quedó viendo los aviones y dijo, claro, ellos volando y acá abajo a la gente matando, ¿no? Y me quedó esa idea y yo era todavía, como digo, niño, pero escucharle al padre Novoa hablando de unos muertos que estaban en no sé dónde, ¿no? Porque no tiene idea de dónde queda el Triunfo y dónde queda la hacienda Astra, pero venía eso, luego que a los obispos los meten presos, entonces era como toda una serie de cosas una tras otra. Entonces en el colegio hubo un grupo, vimos alguna gente, que nos fuimos de alguna manera radicalizando y pensando en que los evangelios no eran tan pacíficos y que había que tomar otras actitudes. De ahí vino la recuperación de tierras en la Sierra Centro. Y en quinto curso me nombraron presidente estudiantil del colegio. Y en sexto cambiaron todos los curas. Es decir, creo que la jerarquía salesiana se dio cuenta que ese colegio se les estaba yendo de las manos. Entonces cambiaron la dirección y pusieron a la gente más conservadora. Exacto. Y ahí sí me dijeron chao, ¿no? También ya despedido, por si acaso, ¿no? Claro, entonces, y de ahí ya fue como que me quedé con eso, escribía, hacía artículos, escribía, teníamos un folleto, un periódico que escribíamos, entonces me quedé con eso, que es lo que después ya me llevó a todo lo demás, ¿no? Y de pronto había en esa época la confrontación, mencionaba Luis el hecho de los sacerdotes conservadores, ultraconservadores, los sacerdotes de la teoría de la liberación, pero también los fieles, los devotos hacia la religión católica. ¿Cómo lograban mantener una conversación? ¿O a ustedes les veían mal? ¿Qué es lo que pasaba en los diálogos? ¿O cuando ingresaban ustedes a la iglesia? ¿Había colaboración de la gente? ¿O cómo les miraba a ustedes, Luis? No, es decir, siempre hubo una confrontación, ¿no? Entre los que llevaban el culto más conservador y los otros. En Cayambe, por ejemplo, formamos un grupo que se llamó el Etzayen, y claro, con el Etzayen se intentaba llevar otro mensaje de lo que pasaba en las iglesias, ¿no? En la iglesia católica, especialmente en la iglesia salesiana. Y recuerdo que en Cayambe, en el colegio salesiano, estaba un cura Echeverría, ultraconservador, de Cotacache. Era un cura, pero realmente ultraconservador, y con él teníamos serios conflictos, porque el grupo que habíamos formado, el Etzayen, se autocalificaba como un grupo juvenil católico, evangélico. Entonces ahí había como unos choques en cuestiones de jerarquía, en cuestiones de la visión teológica de las cosas. Este grupo, el Etzayen, estaba más vinculado con las hermanas, en Cayambe creo que son hermanas de la caridad, algo así, no recuerdo bien.
pero son hermanas que promocionaron al grupo, que le dieron bastante apoyo y que estaban muy confrontadas con la visión ortodoxa conservadora de ese entonces del Colegio Salesiano, ¿no? En Cayambe. Luego el colegio se convirtió en la Hospedería Campesina de Cayambe y ya se dio todo un giro. Mucha gente del ETSAYEN trabajó en la propuesta de la Hospedería Campesina en Cayambe y ya las cosas como que cambiaron. Luis, ahora sí vamos a conversar sobre el tema. Hemos conocido ya esa amplia trayectoria sobre los defensores de los derechos humanos. ¿Quién les defiende a los defensores de los derechos humanos, Luis? Estamos viviendo conflictos fuertes en la hermana República de Colombia, en Chile, en los países latinoamericanos, Guatemala también, y en España, en Europa. En Asia se está viviendo con conflictos, en Canadá con el problema también de los niños que está saliendo a flote, cómo fueron abusados, cómo fueron vulnerados sus derechos, Luis. Es decir, el tema de las agresiones, los asesinatos a defensores es como el pan de cada día, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Ayer mismo acaban de asesinar en Chiapas a Simón Pedro Pérez, que era un defensor de derechos humanos, miembro de la red de Caminantes con los Pueblos, y lo acribillaron. Entonces, eso pasa todos los días. En Colombia todos los días se mata a alguien, en México todos los días se mata a alguien, en Guatemala se mata a alguien. Entonces, esta es una constante que con la que deben vivir quienes asumen la defensa de derechos humanos, de los derechos de los pueblos, de la naturaleza. Y es porque el tema de defensa de derechos esencialmente es un tema antipoder. Es un tema de cuestionamiento al poder, ya sea el poder económico, político y militar, pero es un cuestionamiento a ese poder. Y es un cuestionamiento que nace desde abajo, desde las bases. Y el momento que las bases se van organizando, empiezan a tomar conciencia de la explotación, de la sumisión, de la represión, y empiezan a alzar la voz. Y esas voces que se alzan son las que estorban y las que desde el poder político se asume la consigna de eliminarlas. ¿No les conviene al poder que se alce la voz? No, al poder no le conviene la existencia de defensores y defensoras de derechos humanos. Por eso tienen como dos vertientes para poder neutralizar la actividad de las personas que defienden derechos humanos, ¿no? Por un lado, la represión directa, el asesinato, la agresión, la tortura, el encarcelamiento, los juicios, que son como unos métodos directos de agresión para las personas que defienden derechos humanos. Y por otro lado, el estigma, la circulación de discursos con el fin de aislarlos de la sociedad. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Para qué aislarles? ¿Para que estén en la sumisión, que no se enteren de los pactos, de los acuerdos? ¿Cuál es el meollo del asunto? Que las personas de derechos humanos defienden los derechos en su integralidad. Y esos derechos se contraponen a los intereses básicamente económicos, ¿no? Si estamos defendiendo el territorio, por ejemplo, amazónico, frente a la minería, lógicamente se confronta con los intereses económicos de las grandes corporaciones. Si se está defendiendo un río frente a una hidroeléctrica, lógicamente se confronta contra los intereses de las empresas que tienen ese negocio, ¿no? Entonces, básicamente, el tema de derechos humanos se confronta con quienes quieren explotar tanto la naturaleza como a la mano de obra con fines de enriquecimiento personal. Y por eso, como les decía, el otro elemento con el que nos atacan es la denigración de los defensores, ¿no? Se nos da una serie de epítetos, ¿no? Los defensores de derechos humanos, las defensoras de derechos humanos, son los que defienden a los delincuentes, a los asesinos, a los violadores, son los que matan a los niños en el vientre de las mujeres, son los que quieren que los niños no nazcan, son los homosexuales, los pervertidos, los que tienen promiscuidad sexual. Entonces, esa parte de denigración que hacen circular
en los medios, en las redes, en las personas, y que básicamente, como digo, tienen la intención de aislarlos de los procesos sociales. A propósito de los frentes que estoy escuchando, están trabajando aquí en el Ecuador, ¿en dónde están trabajando ustedes? ¿En qué frentes? Los defensores de los derechos humanos en general. Hay varios frentes, ¿no? De acuerdo a las organizaciones. Cada organización tiene un ámbito de acción y también trabaja en un territorio. INRED, como INRED, nosotros trabajamos en la frontera norte, y por eso nos dicen que somos defensores de terroristas. Trabajamos en sectores mineros en el sur, por ejemplo, la provincia de Morona, Santiago. Trabajamos el tema de justicia indígena en la sierra y en la costa. Tenemos trabajo con las nacionalidades chachi, éperas y con algunos consejos de justicia indígena en la sierra. Entonces, tenemos varios sectores a nivel del país en los que trabajamos como INRED. Pero tenemos, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del COCA, que trabaja en la provincia, la de Sucumbíos, que también trabaja en la provincia, la CEDU, que también tiene un trabajo nacional, el Comité de Derechos Humanos del Guayas, que trabaja en Guayaquil y toda la costa. Entonces, cada organización tiene temáticas a las que da prioridad y tiene también territorios en los que se trabaja. Juntos tratamos de coordinar las acciones, de respaldarnos, de apoyarnos. Para eso se creó también la Alianza por los Derechos Humanos, que congrega en este momento a 38 organizaciones de temas ambientales, temas de justicia, temas indígenas, temas territoriales. Entonces, a través de esa alianza también se intenta hacer un frente común frente a las amenazas que se tienen. Luis, ¿cuáles son los territorios, los lugares que, de acuerdo a su experiencia, son más conflictivos, donde hay mayor conflictos, donde hay mayor contraposición del poder también contra los defensores de los derechos humanos, violencia armada, inclusive psicológica también? En este momento podríamos como asumir tres tipos de problemas, ¿no? El uno, que está asociado a la minería, y minería que se ha implementado sin consultar previamente a los pueblos indígenas afectados, especialmente en el sector de Zamora Chinchipe, Morona Santiago. Ahí tenemos gente asesinada. Hemos contabilizado hasta el momento 5 líderes asesinados. Luego tenemos a Suay, otro líder más asesinado. Hoy estamos lo de Guarel, Fierro Urco, todo el sector de Nabón, en donde los dirigentes están criminalizados, están enjuiciados. Y el sector de Pacto aquí en Pichincha y Cotacachi, el Pacto, el INTAC, en donde también tenemos personas, defensores de la naturaleza enjuiciados, donde hubo también enfrentamientos con grupos paramilitares. Entonces, ese es un aspecto, la minería. Otro aspecto es los derechos de los pueblos indígenas, especialmente el derecho a ejercer su autonomía, a ejercer su derecho propio, como la justicia indígena. Ahí tenemos varias autoridades indígenas que están procesadas, sentenciadas. Recordemos el caso de Cañar, que varios de los líderes y lideresas estuvieron más de 4 años presos hasta cuando se logró la amnistía, y de esa forma tenemos a varios dirigentes que están enjuiciados, ¿no? Las organizaciones indígenas en su conjunto son perseguidas, son estigmatizadas. Mire lo que está pasando ahora con Leonidas Issa, que no solamente es el tema de la posta, ¿no? Ese abrupto racista que tuvo la posta, sino que toda la semana anterior asistimos a un embate de los medios de comunicación en contra del movimiento indígena, en contra de su presidente electo, ¿no? El Expreso sacó esa nota en donde se le decía que básicamente es un mantenido, ¿no? Toda esa figura del macho mantenido, mandarina y toda la cosa, que eso fue lo que dijo Expreso en su reportaje, de que no tiene sueldo, entonces ¿de qué vive? El Universo generando inquietudes sobre la elección, de que ha habido irregularidades,
Y todo visto desde una óptica racista, ¿no? Desde el status quo político, que no logra concebir cómo un líder tan criticado por el status quo haya conseguido una votación tan alta en su elección como presidente de la CONAIE. Y luego viene lo de la posta, ¿no? Es decir, es toda una acumulación de opiniones, de líderes de opinión, de medios de comunicación, en contra de la elección de un dirigente, una elección soberana de la CONAIE, pero que no es del gusto del status quo político. Entonces ahí tenemos también un problema fuerte respecto al racismo, a la estigmatización al movimiento indígena, a lo indígena. ¿Considera usted, con esto nos vamos a una pausa contestando esta pregunta, considera usted que los responsables de este programa en un medio de comunicación incautado, dicen que es privado, otros manifiestan que es público, hay en un proceso legal en curso, pero considera que fue una discriminación racista porque los responsables dicen que no, en ninguna manera fue racista lo que hicieron en contra de Leonidas Issa? ¿Se vulneraron sus derechos? Si yo expreso una posición racista, no voy a decir de frente que es racismo. Voy a darle cualquier excusa para ocultar que en el fondo es racista. Lo que hizo la posta es racismo puro y duro, es discriminación, es atentado a la honra y a la dignidad del pueblo indígena. Entonces, desde mi punto de vista, este es un delito de odio, el que se produjo en la posta. Bueno, nos vamos a una pausa, ya volvemos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla.
Y seguimos en La Tulpa, pero no se olviden de Supermercados Santa María. Aquí en Otavalo los precios ideales, con grandes promociones. Nos encuentra al Mercado Santa María en la calle Atahualpa y Abdón Calderón. Y la productora APAG, usted puede contactarse para encomendar, para confiar sus trabajos con la calidad que solamente la productora APAG le entrega al 09 67 50 13 98. Recién nomás nos estaban preguntando en Cotacachi, ¿y ustedes sí pueden hacer unos videos musicales? Claro que hacemos videos musicales. Y ustedes vayan al canal de APAG Otavalo, ahí van a ver la calidad y la difusión que se genera, una comunidad digital amplia en el canal de APAG Otavalo, y los videos musicales, una maravilla. Y quiere hacer documentales en la productora APAG Otavalo, quiere hacer reportajes aquí, quiere producir un programa para cualquier otro medio de comunicación aquí en la productora APAG, quiere que le entreguemos o le alquilemos equipos, también aquí en la productora APAG, todo tenemos aquí, técnicos que le asesoran, técnicos con un profesionalismo extremadamente meticuloso, de calidad. Así que llame al 09 67 50 13 98. Con gusto le atendemos. Seguimos conversando con Luis Saavedra. Él es director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. Si usted quiere hacer alguna pregunta, comentar, opinar, con mucho gusto estará despejando sus incógnitas. Luis, hemos conversado sobre los frentes en los que trabajan, algo de la historia de Luis, esos punteos que se dan en el proceso de la defensa de los derechos humanos. Pero cuando se matan a los líderes defensores de los derechos humanos, cuando están amenazados, ¿quién les defiende a ustedes? ¿Quién le defiende a Luis? ¿A dónde acuden? Acá en el Ecuador no tenemos un sistema de protección con respecto a Parece amenazas. que se congeló. Algo tenemos un... Luis, ¿sí me escucha, Luis? Sí, le escucho. Sí. Estamos congelados. ¿Puede nomás hablar, Luis? A ver si tenemos el audio para emitir a través de APAC TV. Le consultaba que líderes muertos, asesinados, violentados sus derechos humanos. Ustedes son defensores de los derechos humanos, pero ¿quién les defiende a ustedes? Sí, le comentaba que básicamente una estructura estatal o una estructura de seguridad aquí en el país, en el Ecuador, no existe. En otros países existen procesos de protección. En Colombia, en México existe una institucionalidad, pero esa institucionalidad tampoco alcanza a protegerlos. Por eso es el gran número también de asesinatos, ¿no? Entonces, en realidad, quien asume la defensa de derechos sí asume también un estado de vulnerabilidad, porque no hay efectivamente un aparato o un sistema que pueda protegerlos. Existe convenios, acuerdos, pronunciamientos a nivel de Naciones Unidas, a nivel de la Organización de Estados Americanos, a nivel de la Unión Europea, que son directrices sobre el trabajo de derechos humanos, sobre el trabajo de las personas que defienden derechos humanos. Y en estos tratados, por ejemplo, el acuerdo de la Declaración de Naciones Unidas sobre la protección de defensores, ahí se establece la responsabilidad del Estado de protegerlos. Se establece la responsabilidad del Estado de respetar su trabajo, que es un trabajo legítimo, en el marco de la no violencia activa. Se establece la necesidad de que también se garantice los sistemas de financiamiento, el acceso a la justicia, la veeduría ciudadana sobre los procesos judiciales o los procesos de anticorrupción, pero eso está en el papel. Entonces, el hacer que del papel pase a la práctica realmente es muy complicado. Y cuando se ha logrado tener una institucionalidad
como es el caso de México, de Colombia, de Guatemala, esa institucionalidad casi no funciona, ¿no? Entonces es como hasta muy irónico, muy chistoso, ¿no? Si no fuera chistoso, si no fuera lo grave el asunto. Pero, por ejemplo, hay veces que yo he tenido amenazas de muerte y lo que han hecho es mandarme un policía que me visite las tardes a que le firme un documento, una nómina, un poco viendo si estoy vivo todavía, ¿no? Entonces, esas cosas se dan y eso es el común de las cosas. En Tenguel tenemos una defensora que también tiene medidas de protección y la policía más bien actuaba como informante de las actividades que ella hacía. Entonces, no hay una institucionalidad o un proceso efectivo de protección. ¿Y cómo se protegen entonces ustedes? ¿Qué es lo que hacen si no hay una institucionalidad? ¿No hay un aparataje del Estado para la defensa de los defensores de los derechos humanos? ¿Ustedes qué hacen para mantenerse en ese trabajo? Es decir, cada organización tiene procesos de seguridad, ¿no? En el caso nuestro tenemos procesos de seguridad, tenemos protocolos, el tema de no andar solos, el tema de siempre estar avisándonos dónde estamos, monitoreo de dónde estamos. Cuando salimos, por ejemplo, de Quito, estamos monitoreando toda la ruta de los autos, no importa si es la madrugada, la noche, siempre hay una persona responsable de estar monitoreando. Entonces, le corresponde a cada organización implementar sus medidas de seguridad, sus protocolos de seguridad. Y eso igual lo hacemos nosotros. Y en el caso, por ejemplo, bueno, ustedes están monitoreándose, tienen sus compañeros que incluso tienen la conectividad, las herramientas, si se quiere, para poder estarse comunicando, pero en el caso de las personas que se encuentran alejados en las comunidades y que son defensores de la naturaleza, de los derechos humanos y que no tienen esa conectividad, no tienen a dónde pedir auxilio, ¿cómo es el trabajo? ¿Qué es ustedes? ¿Cómo les asesoran ustedes para que no sean asesinados? Como mencionaba, usted mencionaba que en Morona, Chinchipe, en Zamora, 5 líderes asesinados, en Azuay, un líder asesinado, y en otras partes del Ecuador hay defensores de derechos humanos asesinados. ¿Cómo asesoran ustedes para que tengan el cuidado y que sobrevivan? Es decir, tenemos talleres de seguridad que proporcionamos a las personas, a los colectivos. En INRE tenemos una escuela de formación de líderes que en ese te manejamos un módulo de seguridad, pero nada de eso es como muy efectivo, ¿no? Claro. Puede de alguna manera ayuda, prevenir, de alguna manera tratar de que no pasen estas cosas, de cuidarse, de disuadir la acción contra estas personas, pero el rato que el poder necesita eliminar a alguien lo hace nomás, y nosotros nos enteramos cuando ya ha pasado, y esa es la realidad. Los asesinatos de Tendesa cuando pasó, el asesinato de Taís cuando ya pasó, los asesinatos de Miguel Apo en la frontera en Bermeja cuando ya pasó, Granizo cuando ya pasó. Entonces, tenemos información de que están siendo amenazados, se informa a la fiscalía, se informa a la policía, pero los ratos están muertos. Entonces, no tenemos una medida efectiva para prevenir. Pero justo eso, Luis, si hay, están asesinados, les están asesinando, les están matando, hay las pruebas suficientes y la justicia, ¿por qué no acelera para que se juzgue a los responsables? ¿Qué pasa ahí, Luis? Miremos que la justicia es un sistema de control social, ¿no? No es un sistema para realmente hacer justicia frente a las causas o a los hechos o a los delitos que se da, sino que es un sistema en defensa del status quo. Por eso es que, por ejemplo, temas como el asesinato de José Tendesa no avanzó. Se quedó ahí y los principales responsables, incluso a quienes se les encontró pruebas, como los celulares, el celular y todo de José Tendesa,
fueron desvirtuadas las acusaciones y salieron libres, porque detrás de ese juicio estaba una empresa muy poderosa como es ETSA, ¿no? La minera china. Entonces, cuando se asesina a un dirigente social, a un líder social, detrás siempre hay un poder fáctico que impide que se haga justicia. Por esa razón debemos acudir al sistema internacional, ya sea Naciones Unidas o el sistema interamericano, porque no se hace justicia en las localidades, ¿no? Miremos ahora, por ejemplo, en Honduras se logró que se condene al ejecutor material del caso de Berta Cáceres, pero no tenemos a los autores intelectuales, es decir, se sabe quiénes son, se sabe que son de una empresa constructora de una represa. Todo el mundo sabe eso, menos la fiscalía, menos la justicia, y un poco para compensar las cosas, para silenciar el caso, se condenó a los más débiles, no a los ejecutores. Entonces, estas cosas pasan, porque el trabajo de defensa de derechos humanos, como le dije, es una lucha contra el poder, y el poder controla todas las instancias de un Estado. Muchas veces se dice que la justicia ha cambiado, que ya es más independiente, y resulta que no. ¿Cree usted, Luis, que los gobiernos y las empresas controlan el poder, controlan todos los poderes ejecutivo, el poder judicial, incluso las leyes también, pues las leyes, la comunicación? Mire, ¿quién llega al poder? Quien llega al poder es la persona que puede hacerse representar y que puede asumir un proceso tan costoso como son los procesos electorales. Por eso es que quienes llegan al poder son los representantes de las élites. Y rara vez accede al poder gente que representa a los sectores populares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en este último proceso electoral, el tener asambleístas de Pachacútec en la cantidad que se tiene, es la primera vez que se logra eso, pero todavía están superditados a las negociaciones con las élites, ¿no? Y ahí vamos a ver qué pasa. Pero en realidad el poder político es la representación de las élites económicas, de las élites financieras, y por tanto siempre van a responder a quienes los pusieron ahí, ¿no? Y en el sistema de justicia es similar. Hay pocos jueces, pocas juezas que realmente son probos y que quieren hacer justicia. Pero muchas veces estos jueces, estas juezas que quieren hacer justicia, que quieren comportarse de manera honesta, transparente, no concuerdan con el sistema y se vuelven una piedra en el zapato del sistema y tarde o temprano son despedidas o ponen su renuncia, ya sea por las presiones internas que tienen o ya sea por las amenazas que reciben de los poderes fácticos, ¿no? Entonces, pensar en una justicia independiente sigue siendo todavía una utopía. Y las instancias internacionales, ¿cómo protegen a los defensores de los derechos humanos? ¿Si tienen más cabida en estas instituciones? ¿Si ampara a los defensores de los derechos humanos, a los defensores de los derechos de la naturaleza? Sí, como le decía, tenemos tratados, pronunciamientos, jurisprudencia, que de alguna manera tratan de disuadir acciones en contra de las personas defensoras de derechos humanos y que también de alguna manera se llega a hacer justicia frente a los asesinatos que se tienen de defensores y defensoras. Pero el hecho cierto es que el sistema puede en cierta medida disuadir, pero no logra de ninguna manera erradicar completamente la vulneración o lo vulnerable que son las personas defensoras de derechos. Hay mecanismos de sanción a los países, es decir, el hecho de que un país esté en la lista negra de violaciones de derechos ya es bastante porque los apoyos que dan los países, la Unión Europea o los organismos multilaterales, de alguna manera sí miran el historial de derechos humanos y hace que se suspendan ciertas ayudas o determinadas ayudas, pero eso no es suficiente como... Sí, miran, y no es suficiente como disuadir a los poderes fácticos, ¿no? Es decir, a alguien que tiene una minera que necesita acceder a un territorio indígena, no le importa desplazar a la población, como pasó en Tundaimi, en San Marcos.
y si después tiene una sanción de la Comisión Europea o de la Comisión Interamericana, para cuando llegue la sanción, que será 20, 25, 30 años después, ya la minera habrá explotado todo y se habrá ido. Mire, por ejemplo, el caso de Gustavo Garzón, desaparecido hace 30 años. Recién se conoció en el sistema interamericano y se está esperando una sentencia. El caso de Luis Guachalá, desaparecido en un hospital psiquiátrico, 18 años después. Luis Guachalá, ¿de dónde, Luis? ¿De dónde es Luis Guachalá? Luis Guachalá es de acá de Quito, es una persona que le desaparecieron en el hospital psiquiátrico de Conocoto, Julio Endara, y la tenacidad de su madre, una mujer que vende flores en la calle, 18 años de lucha y se consiguió recién una sentencia. ¿Por qué Entonces, qué es lo que pasó de Luis? No, Luis es una persona que tenía discapacidad y tenía ataques epilépticos y lo pusieron en el hospital y en el hospital lo desaparecieron, ¿no? Y la sentencia que se consiguió en este caso es fundamental para toda América. Recién nos escribían de Argentina de un caso más o menos similar. Es porque por primera vez la Corte Interamericana dice que las personas con discapacidad, inclusive discapacidad mental, tienen que ser consultadas e informadas del tratamiento que se les va a dar. No es que una familia se quiere librar de la persona y lo va y lo mete de loco, o algunos le hacen el loco, ¿no? O le hacen la loca, ¿no? Cuando hay herencias de por medio es muy común que a las personas, especialmente adultos mayores, se las declare locas y se las mete en un hospicio para quedarse con las cosas. Entonces esta sentencia que logró la madre de Luis Guachalá está en ese camino para evitar estas vulneraciones a las personas que tienen discapacidad, especialmente enfermedades mentales. Un logro grande, ¿no? A comparación por el tiempo que dura estos procesos judiciales, tiempo, dinero, denigraciones ante las personas que defienden los derechos humanos. Sí, el problema es ese, ¿no? Como le digo, los procesos son muy largos. Ahora, por ejemplo, el caso de José Tendetza está en la Comisión Interamericana después de 4 años de no haberse obtenido justicia en el país. Va a la comisión y estamos calculando que será un proceso de unos 8 años, ¿no? Hasta eso, la minera ya sacó todas sus ganancias y ya ni siquiera estará en el país. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer para eso, Luis? Necesitamos conciencia, más difusión también sobre los derechos que nos amparan para informar, comunicar, dar a conocer. ¿Qué es lo que hace falta o qué impide para que no se defienda colectivamente los derechos humanos, los derechos de la naturaleza? Creo que eso podemos ponerlo como en 3 niveles, ¿no? El primero es voluntad política, en los órganos de poder, en los órganos estatales, que haya realmente una voluntad política de respetar los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos, y para eso existe ya la normativa correspondiente. Es decir, la Constitución ecuatoriana es una constitución que garantiza derechos, que establece los mecanismos, las pautas para la defensa, pero está escrita nada más. Entonces ahí falta una voluntad para llevar a la praxis la Constitución. Lo segundo es también una voluntad desde el poder de erradicar los grupos antiderechos. En los últimos meses hemos visto más bien una arremetida de grupos antiderechos que se van consolidando en el país. Grupos racistas, grupos que tratan de establecer la supremacía blanca, algunos que se han declarado hasta súbditos del rey de España, los que han firmado la carta como de Vox, un partido de extrema derecha, toda esta arremetida contra la población LGBTI, la arremetida contra sus locales de diversión a pretexto de la pandemia, porque no es el trato igual a los bares LGBTI que a los otros bares, sino que los LGBTI van con una actitud muy agresiva. Entonces, este segundo nivel es cómo desmantelar estas expresiones de racismo, estas expresiones de antiderechos. Y el tercer nivel, sí, una educación, una concienciación de la población respecto a sus derechos. Es decir, que la gente empiece a pensar
por ejemplo, que la vacunación no es un favor que le hace el gobierno, ¿no? No es una obra social del gobierno, la vacunación es un derecho. Es un derecho a la salud que tiene toda la población y la población debe estar en la capacidad de exigir el cumplimiento de ese derecho, ¿no? No es así que en lugar, lo que pasó con Moreno, que en lugar de hacer los contratos previos para obtener las vacunas, pagó los bonos de la deuda externa para favorecer a los inversionistas de la deuda, que son ecuatorianos mismos, que tienen los bonos. Entonces favoreció a sus amigos financieros y no hizo contratos para la vacuna, ¿no? Y ahora tenemos que estar en este dilema de seguir esperando los lotes de vacuna cuando los otros países ya se adelantaron la compra. Entonces la población llega a tener esa conciencia de que los derechos no son servicios básicos, no son servicios sociales, no son favores del gobierno. No es que voy al gobierno a pedirle que me ayude, voy a exigir que se cumpla con un derecho. En el momento que tengamos esa conciencia, podremos exigir que se respete, que se promueva y ejercitar plenamente nuestros derechos. Luis, ¿cree que la juventud, las nuevas generaciones, ahora con la tecnología también, hay poca gente que se conciencia sobre la exigencia de los derechos, pero como que otras se queda en su comodidad, en su confort, de que a mí no me afecta, de que al otro grupo nada más le afecta eso, mejor no me meto, no hago las cosas para estar tranquila? ¿Qué opinión le merece esto, Luis? ¿Será que el sistema está envolviéndole o será que nos quedamos tranquilamente mirando qué es lo que pasa? Yo creo más bien que estamos asistiendo a un proceso interesante en la juventud de ahora. Es decir, un proceso que no debemos leerla con los elementos ortodoxos que tenemos de la política, ¿no? Es decir, hasta hace poco el militante era el orgánico, el que se metía a un partido, el que era obediente, el que era disciplinado y vamos a la revolución, ¿no? Y eso hizo que más bien pierda adeptos, más bien que los partidos políticos queden en soletas. Y ahora más bien yo veo que hay un despertar en la juventud, fragmentada sí, pero es un despertar distinto, que había que hacer una lectura distinta y buscar mecanismos de cohesión y de politización distintos. Es decir, el tema de las mujeres convoca a mujeres de diversa índole social y tienen un objetivo en común, o sea, tienen objetivos similares y ya no es lo que les congrega la identidad de clase, sino que son otras cosas. Los animalistas, los ambientalistas, convoca otros intereses que también están en el marco de derechos. Veamos el despertar de la juventud indígena. Hoy como nunca vemos grupos orgullosos de ser indígena, eso no lo teníamos antes. Antes el joven indígena tenía que estar agachado la cabeza y no levantar la vista. Hoy tenemos indígenas jóvenes orgullosos de ser indígenas. Tenemos movimientos urbanos de indígenas y que están mirando su identidad indígena desde otra perspectiva, ya no la tradicional que se mira desde las comunidades, sino que han trasladado el concepto de comunidad hacia la ciudad. Entonces, todas esas cosas a mí me parece un nuevo despertar de derechos que de alguna manera tenemos que leerlos adecuadamente y que de alguna manera tenemos que cohesionarlos de otra forma. Pero Luis, ya no con la ortodoxia política que teníamos antes, ¿no? Pero Luis, por ejemplo, cuando hay la exigencia de pueblos y nacionalidades de sus derechos colectivos, aplicar la justicia indígena, se choca con los derechos de los otros. Se dice, el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro. Es tan fina esa línea que, por ejemplo, en relación a la aplicación de la justicia indígena, del derecho consuetudinario, sostienen que se están agarrando de la cultura como pretexto para cometer ilegalidades a propósito de la justicia indígena. La justicia indígena y la justicia ordinaria no son perfectas, están en construcción. En cada una de las justicias hay errores,
y hay barbaridades también. Estamos hablando de que los jueces no son independientes, hablamos de los jueces de la justicia ordinaria, hablamos que los jueces de la justicia ordinaria son corruptos, hablamos de todas estas cosas, y también tenemos autoridades de la justicia indígena que de alguna manera no responden a la cosmovisión indígena. Tenemos en la justicia indígena gente que, por ejemplo, no asume casos de violencia doméstica. Los tenemos. Es decir, debemos asumir que tenemos errores en cada una de las jurisdicciones, pero también debemos valorar el deseo, la voluntad de ir construyendo los sistemas y de ir perfeccionando los sistemas. Ahora, que se tiene diversas visiones sobre las cosas, eso es cierto, eso depende de la cosmovisión. Es decir, muchas veces dicen que la justicia indígena socapa el delito, que la justicia indígena es alcahuete, porque no le meten preso. Y yo pregunto, a ver, ¿qué saco con una persona metiéndole presa? ¿Cómo se reivindica la víctima? ¿Cómo se repara la víctima? Tenemos casos, por ejemplo, casos de asesinatos, que le puedo meter a una persona 50 años en la cárcel. ¿Y cómo quedó los hijos? ¿Cómo quedó la mamá? ¿Cómo quedó la esposa de la persona víctima? Es decir, ahí está la diferencia. La justicia indígena es restaurativa. La justicia indígena lo que busca es reparar el daño, no necesariamente castigar, porque para la justicia, para el mundo indígena, el que hace un mal está enfermo, no es un delincuente. Entonces, esa cosmovisión no puede ser asimilada muy fácilmente desde el lado mestizo, ¿no? Usted ve en un juicio mestizo, la persona que demanda a otra dice, y yo lo he oído en varios juzgados, que me de quedar sin nada, pero este tiene que podrirse en la cárcel. Y ese quedarse sin nada es gastarse la plata, vender la casa, vender los animales, todo para pagar al abogado, para pagar al juez, con tal de ¿qué? De ver al otro que se pudre en la cárcel. ¿Y qué saca con eso? Y Luis, Entonces, bueno, ¿qué va a pasar si vemos en que los poderes, como está conversando Luis, estamos dialogando aquí en La Tulpa a través de APAC TV, que los poderes, los gobiernos quieren que no los seres humanos o los jóvenes no reaccionemos o no reaccionen ante la violencia, ante la vulneración de derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos de los animales? ¿Qué va a pasar en este mundo si eso sigue así? simplemente estamos condenados a desaparecer, ¿no? O sea, aquí de lo que se trata a futuro, cuando se defiende derechos, se trata de la sobrevivencia humana de manera integral, en su conjunto, como humanos, como especie, no la sobrevivencia de unos pocos, ¿no? Porque esos pocos que quizás están pensando en sobrevivir a futuro, no podrán hacerlo sin la concurrencia de otras habilidades, ¿no? Yo me pregunto si es que un financista quiere sobrevivir a una catástrofe ambiental, ¿cómo lo haría? Sin el campo, sin la gente del campo. Entonces no tengo ni idea de cómo puedan sobrevivir esas personas, o los urbanos mismos, ¿no? ¿Cómo sobrevivimos en el campo? Entonces es por eso que siempre, pensamos que si no respetamos los derechos de la naturaleza, si no respetamos la cosmovisión de los pueblos indígenas y de otros colectivos, de otros pueblos, estamos destinados a desaparecer. Y no hay vuelta atrás. Autodestruimos, ¿no? Con esta pregunta vamos a terminar, Luis. El gobierno de Guillermo Lasso prácticamente está recién administrando la cosa pública, el Estado ecuatoriano. ¿Cómo ven las instituciones defensoras de derechos humanos como INRED el trabajo que está realizando Guillermo Lasso? Creo que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el discurso del encuentro, y otra cosa es la agenda política, la agenda gubernamental. La agenda política Lasso lo expresó muy claramente en el simposio internacional que se dio el 23 de mayo, un día antes de su posesión, que se lo dio en Guayaquil, donde estuvo acá Vargas Llosa, estuvo Guaidó, estuvieron toda la derecha, los de Madrid. Fue invitada Keiko Fujimori, pero no la dejaron salir de Perú por su situación judicial. Ahí Lasso expresó realmente su agenda de gobierno. Privatización
de los servicios básicos, privatización de CNT, privatización del seguro, venta del Banco de Guayaquil, liberalización de la fuerza laboral, liberalización Venta del del mercado. Banco de Guayaquil, del Banco Del de Banco Guayaquil del es del Pacífico. El Banco Pacífico, del Pacífico, ya. sí. Entonces, ahí expresó la agenda. Luego viene el discurso político del encuentro y todo lo demás, que solamente es un discurso publicitario. La agenda de Lasso es una agenda tentatoria a los derechos. Y lo que hemos visto también después es esta agenda más conservadora, ¿no? Que si bien Lasso ha salido al paso diciendo de que no, que él respeta el tema del aborto, que él respeta todo esto, pero en la práctica sus lugartenientes, la gente de su gobierno, termina haciendo lo contrario, ¿no? Entonces ahí se ve el real ejercicio de la política pública. Pero es que él dice que respeta la libertad de expresión. Respeta la libertad de expresión, pero veamos qué va a pasar con TC y con La Posta, ¿no? Asumiendo de que es un canal del Estado. Entonces él puede dar un discurso de respeto a la libertad de expresión, pero que si no toma ninguna medida con lo ha pasado el domingo en TC Televisión, entonces estaremos hablando en vano. Y ahí se concretará o comprobaremos el hecho de que una cosa es el discurso publicitario de Lasso y otra cosa real es su agenda. Ya pidió disculpas también a Leonidas Issa y a los pueblos del Ecuador por la situación de este programa de La Posta. Muchas gracias, Luis Saavedra. Estuvimos conversando con el director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por el tiempo. Nos vemos, seguidores de APAC TV. Mañana les alertamos que a partir de las 13:30 estaremos conversando, dialogando con diversos profesionales, analistas sobre la ley de comunicación. ¿Cómo está armándose la ley de comunicación aquí en el Ecuador? Así que desde mañana a las 13:30 en La Tulpa por APAC TV. Hasta una próxima oportunidad, Luis. Muchas gracias. Gracias también por la invitación. Nos vemos el día de mañana. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.